Bueno, vamos a iniciar con Timoteo, discípulo amado de Pablo, lo llamó verdadero hijo en la fe. El libro de Timoteo, primero hay un saludo ahí que siempre hace Pablo y después va directo a advertencias contra falsas doctrinas y ahí Pablo trata de poner en orden muchas cosas. Porque Timoteo era un joven que Pablo en varias ocasiones delegó para que fuera a poner en orden algunos lugares que estaban desordenadamente. En una de las ocasiones Pablo lo deja en Éfeso, que fue el libro que estudiamos antes, que en Efesios, donde estaban estos judaizantes, donde estaban las falsas doctrinas ahí caminando, y Pablo le da instrucciones, etcétera, y tenía esa confianza con Timoteo. Bueno, más o menos esos son los puntos en los que se divide el libro de Timoteo, por lo menos vamos a ver el inicio. Bueno, empieza Pablo con su saludo normal, ¿verdad? Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios, nuestro Salvador y el Señor Jesucristo, nuestra esperanza. Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Esa frase de verdadero hijo, Pablo se lo dice a Timoteo y a Tito. Ángel, búscame por favor Tito 1:4. Se lo dice aquí a Timoteo, Timoteo 1:2 dice Timoteo, verdadero hijo en la fe. Oye, para que Pablo diga verdadero hijo en la fe, Timoteo era de las ligas mayores. Creo yo, ¿verdad? Tito 1:4, ¿quién lo tiene? A Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios, Padre y del Señor Jesucristo nuestro Salvador. Okay. Entonces ahí a Timoteo y a Tito, Pablo le dice verdadero hijo en la fe. Y en el saludo, cuando Pablo dice gracia, misericordia y paz, Pablo incluye ahí la palabra misericordia, que él normalmente dice gracia y paz a vosotros, pero en esta parte incluye misericordia. Pero bueno, antes de eso, la palabra griega que se traduce como hijo se refiere a la función de Pablo como padre espiritual de Timoteo. El adjetivo verdadero alude a la autenticación de la fe de Timoteo. Vamos a ver 2 Timoteo 1:5. Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. O sea, venía ahí de generaciones, mujeres que instruyen a sus hijos, dice, de la abuela, la madre y él. O sea, él tenía una fe genuina, esa fe venía de allá arriba, de la abuela a la madre. Por eso es importante que las madres estén ahí instruyendo a sus hijos. Ese era un comercial. Timoteo fue el discípulo favorito de Pablo y su protegido personal. Bueno, vamos a ver 1 Corintios 4:17. Dice, por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Dice, por eso enviaba a Timoteo, Pablo enviaba a Timoteo a diferentes lugares a hablar. Y recordemos que en esta época normalmente los ancianos de la iglesia no eran jóvenes, eran ancianos en la vida real. O sea, tenía que ser gente ya de muchos años de trayectoria como para ser anciano en una iglesia. Pablo dice a Timoteo, nadie tenga en poco tu juventud, sino exhorta y dale. Y Pablo le decía a Timoteo. Vamos a ver Filipenses 2. Espero en el Señor Jesús enviar pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado, pues a ninguno tengo del mismo ánimo, y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Ok, ahí está claro, Pablo envía a Timoteo, le da las instrucciones. O sea, Timoteo era el de confianza de Pablo para enviarlo a misiones complicadas de doctrina, imagínense usted. Bueno, la palabra misericordia, ¿verdad? Que Pablo la incluye, misericordia de librar a los creyentes de la miseria que acompaña las consecuencias del pecado.
Ahora, es una pregunta ahí como para que le dé la curiosidad que investigue, o sea, ¿por qué añade Pablo la palabra misericordia en esta carta a Timoteo? Eso como que me dejó pensando ahí, le voy a poner esta pregunta ahí para si alguien quiere averiguar después. Entonces empieza aquí ya como la batalla aquí, batalla campal, advertencia contra falsas doctrinas, que Pablo tiene un enfrentamiento muy fuerte en Éfeso, lo vimos con los falsos que le dijo hasta ojalá se mutilaran el cuerpo. Pablo estaba tirando duro ahí en Éfeso. Versículo 3 dice, como te rogué que te quedaras en Éfeso cuando fui a Macedonia. Miren a quién deja Pablo en Éfeso, donde están esos falsos maestros, para que mandaras a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables, que acarrean discusiones más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Es posible que Pablo comenzara la confrontación antes de la salida de Éfeso, con la expulsión de Himeneo y Alejandro. Himeneo y Alejandro eran falsos maestros. Está ahí, si podemos buscar todo, 1 Timoteo, capítulo 1. En el capítulo 20 está donde Pablo expulsa a estas dos personas. Versículo 20. ¿Tú lo tienes ahí? ¿Lo puedes leer? Sí. Dice, Himeneo y Alejandro son dos ejemplos. Yo los expulsé y se los entregué a Satanás para que aprendieran a no blasfemar contra Dios. Ahí vemos, ¿verdad?, lo que pasó ahí, y que asignara a Timoteo la responsabilidad que hace para completar lo que él había comenzado. Acuérdense que era un tiempo que no había redes sociales, no había videos, no había nada de eso. Entonces, si él tenía que ir a otra ciudad, ¿quién se iba a quedar ahí? Entonces, Pablo tenía esa confianza en Timoteo, verdadero hijo en la fe. Ahora, cuando dice mandaras Macedonia, para que mandaras a alguno que no enseñen doctrina diferente, ese mandara se refiere a una orden militar. No es como ahora que no se puede mandar porque la gente se ofende y hay que decirle las cosas a la gente suavecito. No, ahí es, oye, manda a la gente que no enseñen diferente doctrina. Ese mandato que se da ahí era una obediencia de un subordinado a un superior, una obediencia militar. Y que no enseñen diferente doctrina, palabra compuesta griega que significa una clase diferente y enseñar, o sea, estaban enseñando cosas equivocadas. Busquemos ahí, porfa. Los falsos maestros estaban enseñando una doctrina diferente a la doctrina de los apóstoles. Recordemos que en las primeras clases vimos la palabra apóstol, mensajero, enviado de Cristo. Eran personas que habían estado con Cristo, personas que Dios delegó, Jesús delegó, y entonces la doctrina de los apóstoles. Vamos a ver 1 Timoteo 6, 3, 4. Dice, si alguno enseña otra cosa y no conforme a la sana doctrina, a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas. Y ahí está hablando de la doctrina de los apóstoles, pero de estos apóstoles, no de los apóstoles que aparecen por ahí hoy con cuestiones medias extrañas. Y ahí está hablando, nada que te enseñe, el que te enseñe otra cosa, nada sabe. Delira de cosas, te lo está diciendo la Escritura. Entonces tengamos mucho cuidado con las doctrinas de los apóstoles esos actuales que hay por ahí, porque de la doctrina que se está refiriendo y de los apóstoles que se está refiriendo son estos apóstoles que estuvieron con Cristo, que dejaron estas enseñanzas. Vamos a ver Hechos 2:42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Ese versículo, que es después del día de Pentecostés, que está ahí en el libro de los Hechos, cuando dice quiénes estaban reunidos ahí cuando vino el Espíritu Santo, cuando inicia la iglesia cristiana, la iglesia que Dios ha establecido, inició ahí el día de Pentecostés, cuando estaban 120 reunidos, vino el Espíritu Santo,
Pedro dio ahí su prédica, se convirtieron 3.000 personas. Ahí inicia la iglesia. Y los apóstoles que estaban ahí reunidos eran los que enseñaban. Esa es la doctrina de los apóstoles que están hablando. Por eso es que hay que tener mucho cuidado, porque lo vamos a ver más adelante, que vivimos tiempos peligrosos. No solo peligroso de que te pueden robar por ahí o algo, no, peligroso espiritualmente del engaño que hay por tanta doctrina de demonios que hay por ahí. En ese tiempo estamos. Por eso debemos ser muy cuidadosos con la escritura, y ahí está claro que dice la doctrina, dice perseveraban en la doctrina de los apóstoles, de esos apóstoles que iniciaron ahí el día de Pentecostés y que empezaron a predicar y cuando matan a Esteban, muchos se fueron, se esparcieron, pero es Dios mismo en su soberana e infinita sabiduría, muchos salieron huyendo, pero salían a predicar esa palabra, esa doctrina de los apóstoles, no de los judaizantes que estaban metidos en Éfeso y en otros lados, que no eran apóstoles. Gálatas 1, 6, 7. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Ahí está más que claro, que ya lo vimos, el libro de Gálatas, estudiamos esos versículos que dice no que haya otro, porque no hay otro evangelio. Ahora, le quiero dar una aclaracióncita rápida. Sabemos que Pablo es un apóstol de Cristo. No estaba ahí en el día de Pentecostés, pero Pablo es apóstol de Cristo, lo dice la Escritura, con pruebas. Cristo se le apareció a él varias veces. Vimos que habían 6 momentos en que Cristo se le apareció a Pablo, y Pablo dice, la doctrina que yo he recibido no la he recibido de hombres, sino de Dios directamente. Entonces estamos claros, están los versículos, lo hemos visto. Ahora, Pablo era una gente que conocía la Escritura, conocía la ley. Cuando hay una persona que conoce muy bien un tema, puede venir otro super experto y decirle, no, lo que pasa es que no es así, es mejor si le haces este cambio. Entonces, el que tiene tremenda experiencia en algo, con solo un detallito, él ya agarra cuál es el proceder correcto, ¿ya? Como cuando suponer que hay alguien que tiene 30 años siendo mecánico de motores de carro, y le dicen, no, es que lo que para el motor de barco, lo único que necesita es poner el pistón, yo no sé nada de eso, en vez de por arriba, por abajo. Entonces ese, como tiene 30 años en el asunto de los carros, inmediatamente le agarra, que es lo que creo yo, desde mi humilde opinión, que fue lo que pasó con Pablo, que Jesús se le apareció varias veces y con eso le agarró la doctrina de los apóstoles, que no la podía aprender alguien así tan rápido, creo yo. Pues ahí estoy yo como haciendo mi opinión ahí. No, como otra vez hemos hablado, no podemos olvidar que de todos los apóstoles, de todos, el único que era letrado era Pablo. Pablo tenía conocimiento perfecto de la ley. De la Escritura. Perfecto. Entonces, por tanto, cuando tú tienes un conocimiento de una cosa, ya viene alguien a decirte algo, pero lo que tú decías, es más fácil de entender. Un detallito nada más y ya. Es más fácil de entenderlo porque ya tú tienes conocimiento de eso. Exactamente. Entonces, por eso es que, y la Escritura lo dice, que Pablo, apóstol de Jesucristo, entonces ahí está. Esto tenía que ver con el evangelio de salvación. Al parecer enseñaban otro evangelio y no el glorioso evangelio del Dios bendito, que era lo que estaba pasando ahí con el asunto de las falsas doctrinas. Dice, los falsos maestros eran pocos en número, pero tenían una gran influencia amplia. Hay varias razones que nos permiten concluir que estos hombres eran ancianos en la iglesia en Éfeso y en las iglesias de las regiones circundantes. Ahora, ¿por qué tenían gran influencia esta gente? ¿Y por qué vemos religiones hoy en día que tienen montones de seguidores? Porque esta gente, como los mismos de hoy en día, porque es repetitivo el asunto, las religiones dicen las cosas que la gente quiere escuchar. Con un poquito de que haga para que tú te creas que estás ahí caminando bien. Pero es lo que pasaba antes con estos judaizantes, que eran muy populares. Y es lo mismo que pasa hoy en día con todas las religiones que sabemos que hay, que lo que enseñan son doctrinas de demonios. O sea, yo no tengo pena en decirlo porque lo dice la Escritura. Presumían de ser maestros, versículo 7, ahí mismo en Primera de Timoteo. Primera de Timoteo.
Sí, 1 Timoteo, versículo 7 dice, esa función de ser maestro estaba reservada para los ancianos. Diga, José Manuel. Queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Queriendo ser doctores de la ley, sin entender lo que hablan ni lo que afirman. Que es lo que muchos falsos maestros que se hacen llamar aquí y allá, pero no saben ni siquiera lo que están hablando. Dice, Pablo mismo tuvo que excomulgar a Himeneo y Alejandro, lo que ya lo vimos, lo cual implica que ocupaban posiciones altas dentro de la iglesia de Éfeso. Pablo incluyó detalles específicos de las calificaciones de un anciano. Pablo pues dijo cómo tenían que ser los ancianos en la iglesia, el 3. Si lo puede leer, Tania, ¿tenés ahí 1 Timoteo 3? No, si lo tiene más rápido ahí, 1 Timoteo 3 del 1 al 7. Palabra fiel, si alguno anhela buscar, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, pegador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso, de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófilo, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, pero que no caiga en el descrédito y en el lazo del diablo. Pablo tiene que agregar esos requisitos para que Timoteo vea, mira, no, si hay uno que anda con 2 o 3 mujeres o que anda borracho, ese no puede ser de los ancianos de la iglesia. Y le da ahí varios requisitos, que tiene que tener su vida en orden, etcétera, etcétera. Y Pablo recalcó que los ancianos que pecaran debían ser disciplinados en público. 1 Timoteo 5, 19 y 20. Contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. Eso no contradice lo que dice que si tu hermano peca contra ti, habla con él solo, si no busca a alguien y si no, dilo a la iglesia. Una cosa es el hermano que está empezando, que no tiene conocimiento, y otra cosa es un anciano que ocupa una posición dentro de la iglesia. Porque Pablo dijo, cuando Pedro hizo algo digno, dice, le reprendí delante de todos. Pablo a Pedro. Y ahí está diciendo Pablo que cuando es alguien de arriba, si le tienes que decir, yo aquí me pongo, pues, si algo hago que no es correcto y me lo dicen en público, yo lo tengo que aceptar. Creo yo, pues. Y espero en el Señor que esté aprobado. La persona tiene que tener 2 o 3 testigos. Exacto. En el momento Y no es hacia eso, tiene que haber 2 o 3 testigos, que es cierto, no es que van a inventar por ahí, que no sé qué, no tiene que haber. Tiene que ser también con sabiduría, inteligencia y guiado por el Espíritu Santo, porque no es para destruir, es para restaurar, para que la persona venga o viene a condiciones de dar a cualquiera, no me gustó que me mirara hacia atravesado, tiene que ser algo maduro, algo responsable. Algo no es como que lo miró atravesado, es como que hay algo más ahí, como en el caso de una enseñanza falsa, como que dice, tiene que ser de una sola mujer, buen testimonio a los de afuera. No sé. Claro. Ese es por mi concepto, avalado por la palabra de Dios y con sabiduría a la hora de hablar. Claro, bueno, estamos ya en las 10:30, pues Dios les bendiga, estamos estudiando Timoteo, pueden ir estudiando en la casa ahí. Seguimos con el estudio de la Escritura. El estudio es como milagroso, porque empieza con 4 o 5 y ya cuando termina está lleno casi la iglesia. Bueno, vamos a orar. Señor, bendice a tu pueblo, Padre, bendice tu palabra en nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a interpretar correctamente, Señor, a seguir la doctrina de los apóstoles que tú has establecido, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, guárdanos, Padre, guárdanos del mal, de toda trampa del enemigo, de todo engaño, de todo lazo del diablo, Señor. Que seas tú, Señor, tu sangre preciosa, la sangre de Cristo, guardándonos. Padre, que seas tú restaurando y que seas tú, Señor, dándonos sabiduría para vivir en este tiempo, Padre.
Ayúdanos y nos ponemos en tus manos. Oramos en el nombre de Jesucristo. Bendice la predicación, Padre, la alabanza. Recibe, Señor, nuestras oraciones como un olor fragante a ti, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.